Estamos, a exactamente 10 días de las elecciones subnacionales o elecciones autonómicas. Anoche, en todo el país, se llevó a cabo el debate entre los candidatos a gobernadores de los departamentos. Hubo unos con mucho más protagonismo que otros, hablando de regiones, donde la mirada estaba de repente más puesta. Uno de esos escenarios fue la segunda parte del debate de gobernadores en Santa Cruz. Casi que era el plato fuerte. Arrancó pasada las 10:30 de la noche y se extendió por bastante tiempo, y allí casi que se estaba disputando entre los favoritos a ocupar la gobernación, la silla del gobernador de Santa Cruz. Entre ellos, el actual gobernador Luis Fernando Camacho. Pero acá en La Paz también hubo cosas bastante interesantes, algunas sorpresas, personalmente sorprendido con algunos candidatos y con algunas ausencias. Para hablar de esto está con nosotros Daniel Valverde, analista político, que nos acompaña y le agradecemos mucho la gentileza. Daniel, buenos días. Diego Montaño lo saluda desde La Paz. Muchas gracias, Diego. Un saludo cordial desde Santa Cruz y la verdad que muy honrado por la invitación para hablar de un tema que creo que está en la atención de todo el país y aquí en Santa Cruz, por supuesto, el debate ha generado muchas reacciones por varias situaciones, así que nuevamente agradecido. Nosotros los agradecidos, Daniel. Carlos Saavedra, consultor en comunicación política, también nos acompaña. Carlos, buenos días. ¿Cómo estás? Buen día, Diego. Buen día. También un saludo a Daniel. Un placer estar con ustedes. Bueno, primera impresión, primer título, Daniel, ¿qué le dejó el debate de los candidatos a la gobernación de Santa Cruz? Ay, caramba. Bueno, primero que nada creo que era necesario, ¿no? El debate. Estamos en un proceso electoral que ha estado marcado un poco por la distancia y la apatía de la población. Creo que este debate ha despertado por lo menos mayor vínculo con el proceso electoral. Se ha logrado conocer, ¿no?, las capacidades y por supuesto también limitaciones muy evidentes de muchos candidatos y el ejercicio tiene eso de positivo, ¿no? Ahora, entrando ya al debate en sí mismo, creo que el formato no viene a ser el más apropiado para poder sacar, digamos, conclusiones técnicas o por lo menos conocer cómo van a cumplir con su oferta electoral, porque entre todos los candidatos hay mucha coincidencia. El menú de temas que ellos plantean es muy similar. Pero repito, finalmente creo que ya en líneas generales este debate era necesario para traccionar la atención del electorado, para centrarnos hacia el 22 de marzo. Hace unos 2 o 3 días se difundió una encuesta que si bien es una encuesta virtual, pero creo que responde mucho a algo que está ocurriendo, ¿no? Muy buena parte del electorado, esa encuesta decía que casi el 60% no tenía definido su voto, no sabía por quién votar, y eso se debe cabalmente a que no había los espacios como para que los candidatos se expongan, los pueda conocer mejor uno en su desempeño y proyecciones, Diego. Bien, Carlos, ¿cuál atrajo más? Digo, en tema de performance, y claro, nosotros por el oficio estábamos a triple o hasta 4 pantallas, ¿no? En un celular con un debate de un departamento, en la tele otro, y así, bueno, personalmente lo que me pasó, y era como que ir pimponeando. Pero, ¿qué nos dejó este debate, Carlos? ¿Cuál fue el que más vio? No sé si fue el de Santa Cruz, la segunda parte, todos coinciden en que ese era el plato fuerte, digamos, el prime time era ese. Eh, ¿Y cuál vio Carlos? ¿Qué le dejó, por ejemplo, el debate de los candidatos a gobernador de La Paz, que tuvo como ausente a uno de los favoritos, el exalcalde Luis Revilla? Bueno, estuve con tres ojos, ¿no? Estuve viendo La Paz, estuve viendo Santa Cruz y estuve viendo alguito de lo que podía de Cochabamba, ¿no? Em, bueno,
Parece muy de eje central, siendo que soy de Tarija, ¿no? Vi poco el de Tarija, la verdad, pero creo que son tres interesantes, pero no me queda ninguna duda, pero absolutamente ninguna, que la final de la Champions era la segunda tanda de Santa Cruz, ¿no? Ujú. O sea, ese fue el debate que mayor atención concitó. ¿Por qué? Porque creo que la gobernación de Santa Cruz, ¿no? En un momento donde se ha anunciado mucho el 50-50, el pacto fiscal, un momento de transformaciones profundas en el Estado, y además por las figuras políticas que había ahí, conllevaba muchísima atención, pero además porque tienes liderazgos muy fuertes, yo te diría liderazgos que tienen una llegada nacional, como Camacho, JP, Branco, Otto Richter, el mismo Guido Nayar, ¿no? Que yo creo que sin lugar a dudas ese ha sido el debate más viral por lo que significa ser gobernador de Santa Cruz, ¿no? Y más aún en este contexto. La Paz siempre ha tenido un problema, ¿no? Que siempre la gobernación ha sido eclipsada por el aparato estatal nacional, ¿no? La sede de gobierno está en La Paz, entonces la gobernación siempre ha sido relativizada y tampoco nunca La Paz tuvo un gobernador que sepa darle liderazgo a esa institución. Entonces creo que ese es el tema. Y el de Cochabamba atraía especialmente porque ahí se está jugando la carta fuerte del levismo, ¿no? La subsistencia institucional del levismo con un Leonardo Loza que al parecer va a polarizar muy fuerte con el candidato de Manfred Reyes, con Sergio Vikingo Rodríguez. Entonces, los tres han tenido sus características, sin lugar a dudas. Desde mi punto de vista, el que mayor atención ha concitado es el de la gobernación de Santa Cruz y ya los demás, mucho menos, por obviamente las características que tienen cada uno. Daniel, hablando de Santa Cruz, claro, el plato fuerte fue la segunda parte, sin lugar a dudas. ¿Cuáles son las impresiones que le ha dejado ya de la performance de los candidatos? Veíamos a un Camacho que, claro, su carta recurrente era: estuve 3 años preso por la lucha que encabecé el 2019, por eso no pude hacer gestión. Yo nada tengo que ver con Mario Aguilera, que era el vicegobernador, que gobernó con el MAS. Un JP Velasco que ya ha tenido experiencias de debate hace poquito, en los debates vicepresidenciales, pero realmente se lo veía casi acorralado, ¿no? En algunos momentos muy, muy nervioso, un Branco mucho más canchero, ni qué decir Guido Nayar y Otto Ritter, que eran casi los protagonistas de este debate. ¿Será que le juega mucho en contra a Luis Fernando Camacho ser el candidato oficialista, dado que históricamente la gobernación de Santa Cruz siempre ha sido ese contrapeso políticamente hablando al gobierno central? Diego, primero que nada, por justicia, un detalle, ¿no? En el primer bloque estuvieron 6 candidatos que tuvieron muchos tropiezos, pero uno de ellos debió estar en este segundo bloque, me refiero a Vladimir Peña. Vladimir tiene una consistencia técnica, una experiencia política muy importante y creo que no fue correcto ponerlo en el primer pelotón si era por experiencia, si era por consistencia y pudo haber dinamizado mucho más el debate en el segundo bloque. De todas maneras, bueno, en el segundo bloque estuvieron, digamos, los candidatos que has mencionado. Eh, Creo que ninguno ha sido un ganador, digamos, nato del debate. En el caso de Branco, empezaré por él. Tiene que explicar bastante por qué ha decidido ser candidato a gobernador siendo un senador recientemente electo y eso le resta cierta credibilidad o firmeza en sus posiciones. Juan Pablo Velasco creo que ha crecido políticamente si uno lo compara con su desempeño cuando fue candidato a vicepresidente, pero está más enfocado en el ataque, ¿no? Hacia los otros contendores
Y digamos que le fue bien cuando le tocó atacar a Branco con el tema cabalmente de su candidatura. Le dijo, ¿qué estás haciendo acá? O debería estar en La Paz trabajando desde el Senado. También le hizo un par de representaciones a Luis Fernando Camacho con el tema del chikungunya, la epidemia que tenemos en Santa Cruz y que se ha llevado ya algunas vidas, y la falta de previsión o planificación para prevenir esa situación, o las riadas, ¿no? Que también han provocado desastres y pérdida de vida humana. Luis Fernando estuvo muy timorato por momentos, ¿no? Aunque sacó una frase ahí interesante cuando le dijo, refiriéndose cabalmente a Juan Pablo Velasco, que la libertad no se lograba por delivery, ¿no? Pues sabemos que Juan Pablo Velasco es, creo, propietario de una empresa de delivery muy importante, o en ese rubro se mueve, y él, bueno, en el caso de Luis Fernando Camacho, saca siempre a relucir el hecho de que estuvo privado de su libertad, de su rol en el año 2019, y busca un poco el voto gratitud, ¿no? Por esos episodios. Y bueno, los otros dos candidatos, creo que Otto ha planteado cosas muy interesantes, más firme en sus posiciones, ha retrucado con mucha vehemencia también un ataque de Juan Pablo Velasco, que le ha permitido, creo que en redes sociales post-debate, posesionarse. Se está hablando bastante de ese tema, porque hizo una afirmación Velasco de que la PETA, que ha sido muy simbólica en la campaña de Otto Ritter, andaba encima de una grúa o algo parecido y que no la manejaba Otto. Entonces, ahí vino la molestia y el contraataque de Otto, que hizo mención a algo que siempre se le ha apuntado a Juan Pablo Velasco, que es el banco fácil. Termino esa correlación de candidatos con Guido Nayar. Guido Nayar ha tenido también momentos interesantes en el debate, sobre todo creo que tuvo el mejor cierre porque hizo una relación histórica de las autonomías, hizo también una remembranza de que esta es una lucha de muchas décadas y planteó algunas de sus propuestas. Bueno, ha habido, como verán, el desempeño de los candidatos. Unos se han posicionado mejor que otros, y repito, como dije al comienzo, lo que han tenido que explicar antes de que proponer son quizás los que han quedado más afectados por por el mismo tiempo reducido que tenían durante el debate. Ahora es muy interesante, Carlos, que el debate hace algunos años quedaba ahí, máximo en el periódico del día siguiente, algunos apuntes y pare de contar. Hoy los recortes de lo que mencionaba Daniel, esta discusión sobre la PETA, ¿no? O la discusión que en el caso de los candidatos a la gobernación de La Paz hubo entre el actual gobernador Santos Quispe y el candidato Andrés Gómez, cuando le decía, Andrés Gómez, usted dijo en los medios que está apoyando la ley antibloqueos, y le retrucó y le dice, dígame en qué medio ha escuchado eso. No, en los medios, no, dígame, porque es como que yo diga que usted vende ítems de salud. Conteste si usted vende ítems. Y ahí se frenó Santos Quispe y listo, no hubo más. Esos recortes, esos momentos en las redes tienen un gran movimiento, y ahí empiezan a jugar otro tema interesante en el análisis, Carlos. Diego, estamos en la era de la espectacularización de la política, ¿no? Y las campañas conciben el espectáculo político como el eje central de la generación de conversación en redes. Yo podría afirmarle que si un 5% de la población nacional ha visto el debate completo, estamos siendo muy generosos, ¿no? De ver el debate completo, y menos aún la construcción argumental que tiene cada uno de los candidatos. La comunicación política no tiene como centro, y más aún la electoral, la construcción argumental y la narrativa y todas las exquisiteces que se hacen a partir del análisis político, ¿no? Sino que fundamentalmente lo que te manejan son lo que usted planteaba, esos recortes que técnicamente le llamamos el clipping, ¿no? Ese clipping que es el que genera conversación en redes sociales, que tiene el sumum de el acto político de los momentos que son pico y que muestran el carácter de un candidato, ¿no? Por ejemplo, claramente hacía referencia Daniel
un momento pico de esa que va a generar mucha conversación en redes, es la reacción inmediata de Otto Richter cuando JP Velasco lo acusa de que la PETA andaba en chata, ¿no? Y él inmediatamente le contesta, porque ¿qué es lo que la gente ve en el clipping? ¿Qué es lo que genera conversación? No el argumento, sino la forma, ¿no? La gente evalúa la rapidez, la capacidad de respuesta, la inteligencia para plantear cosas, el carácter con el cual una persona se expresa, ¿no? Si usted ve esa respuesta, hasta el lenguaje no verbal de Otto Richter es categórico, le dice usted, le apunta con el dedo, le dice usted no mienta, usted en comunicación política absolutamente todos esos elementos suman, desde la forma como han ido vestidos, dos de traje y corbata con Branco y Otto Richter, ¿no? Dos de camisa blanca, que también es algo muy típico que manejan los asesores con Camacho y Guido Nayar, y lo tenías a JP marcando diferencia, queriendo llegar a un público más juvenil, con una polerita negra, manga corta. Entonces, absolutamente todo está planificado y obviamente todo comunica. Entonces, lo que va a generar el debate hoy es toda esta conversación en redes, ¿no? Que creo que en el caso de Santa Cruz se va a hacer mucho más viral. En La Paz se ha visto una diferencia muy grande desde mi punto de vista en la calidad, y esto tiene que llamar la atención a los paseños, en la calidad de los liderazgos, ¿no? En Santa Cruz ha habido un buen nivel, ¿ah? Ha habido un muy buen nivel, aunque, y esto es algo que andamos compartiendo con Danielito, entrevistas desde la mañana, lo decía él, ¿no? Le falta todavía una visión nacional, que yo creo que es fundamental para los liderazgos cruceños. Creo que es el talón de Aquiles todavía que le falta al liderazgo político cruceño para terminar de conquistar el país. Pero en La Paz, una gran mayoría de los candidatos tiene un nivel lamentable de debate, de argumentación, de planteamiento estratégico, ¿no? Son muy pocos los rescatables, muy pocos los que de verdad uno los ve mínimamente preparados para asumir el reto de una gobernación. Entonces, creo que ha sido interesante. Los efectos del debate se van a ver con el rebote de clipping de 1, 2, 3 días que va a estar presente seguramente hasta que tengamos el debate del día domingo de los alcaldes. Parece que va a ser también otro de los platos fuertes, el debate de los alcaldes. Parece, Daniel, da la impresión que no termina de cuajar o entenderse cuál es el rol real de un gobernador, ¿no? Porque escuchábamos a algunos de los candidatos y planteaban propuestas, y esto lo he escuchado porque igual tuve el mal vicio de Carlos de ver el eje troncal, ¿no? Y como cochabambino estaba atento a qué pasaba en mi departamento. Pero hay diríamos, una mezcolanza de propuestas, de planteamientos que claramente no son ni atribuciones de la gobernación, ni existen, el punto de repente más delicado, ni existe la cantidad de recursos para todo lo que están prometiendo. Hemos escuchado, pero desde obras faraónicas hasta promover impuestos a las regalías, a subir la alícuota de las regalías mineras, regular algo que hace el nivel central. Y parece que si en los candidatos no se termina de entender cuál es el rol, para la gente parece que es mucho más todavía difuso todo de cuál es el rol real de un gobernador. Salvo en Santa Cruz, de repente, que sí siempre tuvo un papel protagónico y de contrapeso político, pero de ahí parece que no llega a cuajar. Daniel, no sé si es una impresión solamente mía. No, no, es totalmente cierto, totalmente cierto. Y eso, a ver, ha tenido dos momentos en el debate de Santa Cruz. En el primer bloque se descarrilaron los candidatos y empezaron a hablar de reforma judicial, de pena de muerte, empezaron a hablar de narcotráfico y las penas contra el narcotráfico, la situación de los presos. O sea,
totalmente al margen de lo que son las competencias de una gobernación que básicamente tiene que ver con el desarrollo económico, el desarrollo productivo, ¿no? La atención de algunos problemas sociales, infraestructura. Ahora, el otro problema es lo que mencionaba Diego, ¿no? Es decir, se cae en la demagogia, se cae en una retórica sin base, porque la competencia entre los candidatos del segundo bloque ha sido por quién podría hacer más, ¿no? Entonces, todos han coincidido, por ejemplo, en megaproyectos que están pendientes desde hace muchas décadas. El hub de Virubiru, ¿no? El proyecto de Rositas para el riego, han coincidido en el tema de Puerto Aguirre, todos se han mostrado comprometidísimos, y eso me llamó mucho la atención, con el tema de la educación y la salud. Pareciera que eran candidatos de corte socialdemocrático, ¿no? O progresista, porque el que menos prometió fue 3 hospitales de tercer nivel, un hospital oncológico, un hospital de salud mental, ¿no? Entonces, casi todos coinciden en la promesa, varía, ¿no? La cantidad de obra, si la van a hacer con costo cero, dicen básicamente todo ello. Y creo que ahí se cae, ¿no? En el problema de la demagogia y generar expectativas sobredimensionadas. Porque uno de los candidatos, que es Guido Nayar, dio un dato que de por sí ya es limitante, ¿no? Él decía, el costo competencial actual está por encima de los 2.500 millones de bolivianos al año. Y la gobernación de Santa Cruz tiene un presupuesto de 1.100 millones de bolivianos. Es decir, ni siquiera llega a la mitad. Entonces, ahí tenemos una primer limitante, ¿no? Seguramente el tema central de los futuros gobernadores y alcaldes, sobre todo de capitales, va a ser esto del 50-50, ¿no? Ahí creo que viene una disputa dura por recursos económicos. Entonces, esta situación creo que es recurrente y me llama mucho la atención, y un poquito quiero abordar el tema de La Paz, porque La Paz tiene la mitad, incluso menos del presupuesto de Santa Cruz. No tiene estatutos autonómicos aprobados, tiene 45 asambleístas. A mí me impresiona eso, ¿no? Titulares 45 y 45 suplentes. Santa Cruz va a elegir, creo que en eso hemos sido más mesurados, solamente 28 asambleístas. O sea, ustedes tienen una plantilla de asambleístas, no sé si se dictarán leyes muy importantes para el Departamento de La Paz, pero creo que definitivamente el presupuesto que tienen de por sí ya limita el accionar de las gobernaciones en general, ¿no? Sobre todo en el caso de La Paz, lo propio, por supuesto, la de Santa Cruz. Entonces, eso ha provocado que entremos a un concurso de obrismo, de buscar llamar la atención a través de la especulación en cuanto a la oferta de obras, que creo que también no es muy responsable, tomando en cuenta las limitaciones económicas, y se dejan de lado otros temas importantes, porque creo que a todos nos interesa saber cuáles van a ser las estructuras administrativas para cabalmente buscar eficiencia, austeridad en el manejo. La gobernación de Santa Cruz está sobredimensionada en cuanto a funcionarios, ¿no? Tiene 3 veces más de lo que tenía hace 10 años atrás, me refiero a cantidad de funcionarios, y su nivel de impacto y eficiencia también ha reducido. En las épocas de las vacas gordas, podríamos decir, que eran las de Rubén Costa, tenía la mitad de funcionarios y tenía mayor impacto. Hoy tiene menos recursos económicos, pero ha casi triplicado su cantidad de funcionarios. Ese es un tema, creo, importante. Como también para las gobernaciones del eje central es muy importante que las gobernaciones sean elemento fundamental para consolidar la metropolización, sobre todo acá en Santa Cruz, que es un tema que está muy retrasado y que afecta la calidad de vida del 70% de la población y concentra el 80% del PIB que tiene este departamento. Eh, Carlos, ayer escuchábamos en el debate, por ejemplo, de Cochabamba, también una región que, salvo la primera vez que fueron a elección, a voto, las autoridades, las máximas autoridades departamentales, en ese entonces prefectos, ganó Manfred Reyes Villa en ese entonces, después fue revocado por un referéndum, vía referéndum. De ahí a la gobernación de Cochabamba le pasó casi lo mismo que a la gobernación de La Paz. Liderazgos muy frágiles, muy pocos propios, eran del movimiento al socialismo, es el bastión
en las elecciones pasadas todavía la primera fuerza de votos en la primera vuelta fue el voto nulo, con un 38%. Si a eso le sumamos los votos del candidato Andrónico Rodríguez y alguno que otro, puede convertirse en, si todos esos votos se trasladasen automáticamente a Leonardo Loza, estaríamos ante el eventual gobernador de Cochabamba y el sucesor casi natural de Evo Morales. ¿Por qué? Y el segundo, diríamos, o el otro candidato es un ex concejal masista, ¿no? Sergio Rodríguez. ¿Por qué es importante para, de repente, el levismo mantener este espacio de poder? Casi una obviedad mi pregunta, pero ¿qué se va a disputar desde la gobernación o desde las gobernaciones en este nuevo tiempo político? Se va a disputar la subsistencia institucional del levismo en un espacio geopolítico clave, Diego, que es Cochabamba, ¿no? El levismo necesita la gobernación de Cochabamba y creo que va a tener, yo coincido plenamente, ¿no? Después de Manfred, que fue el primer prefecto en ese entonces electo democráticamente, que tuvo un rol político, decidió no ir al revocatorio, igual se llevó adelante el revocatorio, perdió y bueno, pasó todo lo que todos sabemos después. Todos los demás gobernadores en Cochabamba han sido políticamente intrascendentes, ¿no? No han tenido una personalidad propia, no han destacado en términos de gestión, pero hoy se está jugando algo clave, ¿no? Algo fundamental, que es si el levismo subsiste o no. Y yo creo que ahí hay un duelo político. Para mí ya esa elección está prácticamente polarizada, ¿no? Si no me equivoco, hay más de 10 candidatos en términos formales, pero yo creo que la disputa política va a ser entre el levismo, ¿no? Y el manfredismo, ¿no? El candidato Rodríguez de Súmate, ¿no? Justo los dos que están juntos ahí, ¿no? Loza y Sergio Rodríguez van a disputar, para mí, polarizando esa elección. Y va a ser una especie de plebiscito, ¿no? Si se quiere, la presencia del levismo o no, donde seguramente en las áreas rurales tiene muchísima fuerza, pero el comportamiento de la ciudad de Cochabamba es variable, ¿no? Ahí solo has tenido un alcalde electo por voto popular en Cochabamba, que ha sido el MAS, que ha sido Edwin Castellanos, ¿no? Pero después la ciudad de Cochabamba, ¿no? Siempre ha sido bastante resistente al MAS. Entonces, yo veo ahí una plaza que va a ser disputada y que tiene un valor político muy profundo, muy complejo, por lo que significa que el levismo tome este espacio, ¿no? Y sería demasiado ingenuo, ¿no? Pensar que el levismo no tiene vigencia política, que no existe. Ha tenido 1 millón de votos nulos, ¿no? Evo Morales es un líder que tiene tracción política. Quien no lo quiera ver así, yo creo que está haciendo una lectura incorrecta o puede estar cegada por su antievismo. Uno puede o no compartir y puede tener profundas diferencias con cómo actúa Evo Morales, pero el pensar que no es un actor político es equivocarse. Y yo creo que el verdadero candidato ni siquiera es Loza, es Evo, ¿no? Porque la gente ve en Loza, ve detrás de Loza muy fuerte la figura de Evo Morales. Entonces, creo que va a ser otra de las gobernaciones para alquilar balcones, y en caso de que llegue una segunda vuelta, seguramente va a ser una de las más observadas, de las más analizadas por las implicancias políticas que tendría el resultado, ¿no? O vence el bloque de Manfred o vence el bloque de Leonardo Loza, habrá que verlo. Bueno, entonces a preparar los balcones, pero sobre todo a preparar las pipocas, las picaditas, para el siguiente sábado, porque si, perdón, para el siguiente domingo 22, porque si hay segunda vuelta, por ejemplo, en el caso de la gobernación de Santa Cruz, ya es un hecho de análisis, ¿no? Esa hegemonía, esa mayoría abrumadora que tuvo
Camacho hace 5 años, estaría o no en riesgo, eso lo dirá el pueblo con su voto. ¿Quiénes irán a la segunda vuelta? Ese será otro tema. ¿Habrá segunda vuelta en Cochabamba? ¿Habrá segunda vuelta en La Paz? Todo indica que en abril volveremos en varios departamentos. Podemos apostar también, Diego. Sí, tenemos que apostar. Yo les voy a decir, a ver si se animan a, así rapidito, a manera de cierre. Daniel, ¿habrá o no segunda vuelta en Santa Cruz, según sus estimaciones? Y si se anima a tirar nombres, bueno, ahí vamos. Yo firmo de que va a haber segunda vuelta. No hay un candidato que en este momento capture, ¿no? Mayoría de la población. Y creo que la sorpresa puede ser Otto Ritter, ¿no? No estaba hasta hace una semana atrás dentro de los cálculos y proyecciones que se hacían, pero creo que Otto Ritter puede entrar, no sé si lo va a hacer con Juan Pablo Velasco o con Luis Fernando Camacho, creo que entre ellos hay una disputa también cerrada, pero se están disputando casi un mismo electorado, ¿no? Y la virtud en este caso de Otto Ritter es que ha abierto más el espectro y está convocando también a personas, ¿no? Que no forman de el contingente que, históricamente ha apoyado, ¿no? El candidato mayoritario. Además hay una conexión con los jóvenes. Interesante, ¿no? Pero no me animo a asegurar los nombres, pero sí estoy convencido de que vamos a tener una interesante y necesaria segunda vuelta acá en Santa Cruz. Bueno, entonces, entre el 22 de marzo y el 19 de abril, seguro repetimos este espacio para ir hablando. Carlos, ¿te animas a tirar algunos nombres o segundas vueltas dónde? Bueno, no las juguemos. No hay problema, uno puede equivocarse después. ¿No? Santa Cruz, segunda vuelta. Hace Ya. una semana te decía JP y Camacho. Hoy día te digo JP, Camacho o Otto Richter. 2 de 3. Segunda vuelta, fija. Cochabamba, segunda vuelta. Vikingo contra Loza, ¿no? Y La Paz yo creo que puede cerrarse en primera vuelta por los niveles de conocimiento que tiene Luis Revilla, ¿no? Ante otros candidatos que no los veo tan afianzados. Esa es mi prevención. A ver, veremos qué es lo que pasa, en cuántas acertamos. Veremos con el periódico del lunes 23 de marzo. Gracias, Daniel. Un fuerte abrazo hasta Santa Cruz. Gracias, Igualmente. Carlos. Un Gracias. fuerte abrazo. Estuvieron con nosotros Daniel Valverde, analista político, y Carlos Saavedra, experto en comunicación política. Hablando de lo que va a ocurrir en tan solo 10 días. Increíble.